Hoy les contaré la historia del Dr. Henry Howard Holmes y el Hotel de los Horrores. Aunque Henry Howard Holmes no era su verdadero nombre, es el nombre con el que pasaría la historia como uno de los mayores asesinos seriales y el primero de los Estados Unidos de América. Primero comenzaré aclarando que la historia que están a punto de escuchar en realidad ocurrió en los Estados Unidos de América, que no es una historia ficticia y hay documentos que pueden comprobar la veracidad de los hechos. Esta historia está basada en hechos reales y he intentado que sea lo más fiel posible a las investigaciones que se hicieron y a los documentos, pero también entretenida. Por más loco que parezca, esto que les contaré consta en actas, en expedientes y hubo investigaciones que estuvieron abiertas en su época en los Estados Unidos. El Dr. Henry Howard Holmes, o más bien como se llama pues realmente por su nombre de nacimiento, el caballero Herman Webster Mudgett, que pronto pasaría a la historia como H.H. Holmes o el Dr. Henry Howard Holmes. Nació el 16 de mayo de 1861 en Gleemantown, Estados Unidos, en New Shakespeare, y fue el segundo de 4 hijos del matrimonio formado por Levi Horton Mudgett, un padre abusivo, golpeador y despiadado realmente con sus hijos, alcohólico y abusivo, y Theodette Peach Pierce, una madre puritana. Henry, desde muy temprana edad, mostró odio hacia las mujeres, en especial hacia aquellas con dinero y fortuna. Holmes era un hombre extremadamente alto y atractivo, y sus familiares lo describían como un chico cruel con los animales, solitario y cruel hacia los niños pequeños. Su infancia estuvo marcada por tratos crueles y abusos que sufrió de su padre y de sus compañeros de escuela. Una de las historias que se relatan es que una vez sus compañeros de clase le obligaron a tocar un cadáver humano que se habían robado de la clase de anatomía. Aunque según declaraciones, ese suceso, en lugar de asustarlo, le fascinó. Le provocó una tremenda fascinación por la muerte, lo que le llevó a estudiar medicina. A los 18 años, para poder pagar sus estudios en medicina, se casó con una mujer joven y adinerada, llamada Clara Lovering, con quien tuvo un hijo, Robert Lovering Mudgett. La arruinó económicamente y una vez obtenidos con lustre sus diplomas en medicina por la Universidad de Michigan, en 1884, y sin divorciarse, la abandonó y se fue a vivir con una joven viuda adinerada, que satisfizo sus necesidades. Pese a esto, Holmes empezó a meterse en toda clase de negocios turbios. Robaba cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a compañías de seguros tras cambiarles la identidad. Además, estafaba personas, incluso llegó a vender una supuesta cura contra el alcoholismo y una supuesta máquina que él mismo inventó, que según él convertía el agua en gas natural. Pero sus más grandes estafas llegarían hasta después, cuando se dio cuenta de su potencial como estafador, conquistador y seductor. Valiéndose de su físico, su habilidad para el habla y su carisma, Holmes sedujo a varias jóvenes ricas, encantadas de poder ayudarle, entre comillas. El periodista John Bartholomew Martin describe a Holmes como un caballero de la moda, mentiroso, tortuoso y hábil, manipulador de empresas increíblemente complejas. Después de haber arruinado a su amante, la viuda rica, que también era dueña de múltiples hoteles, logrando este fin por medio de manipulación, falsificación de documentos y mucha seducción, la dejó y huyó a Nueva York, donde trabajó como médico durante un año. En 1885 se trasladó a Chicago, donde su modus operandi no cambió. Guapo, con aire distinguido,
atento, amoroso con los animales y siempre elegantemente vestido, Mudgett tenía numerosos éxitos románticos. Al llegar a su nueva ciudad, no tardó en encontrar otra víctima, una joven adinerada llamada Myrta Blecknap, quien era millonaria. Y es por este punto donde tomó el nombre de Dr. Henry Howard Holmes. Para vencer las reticencias que la joven millonaria le ponía, decidió casarse con ella, y tuvieron una hija juntos, Lucy Theodette Holmes. Entonces es por este periodo que por primera vez adopta el nombre del Dr. Henry Howard Holmes. Y es en esta época donde por primera vez vemos indicios de que empieza a usar su seudónimo, como el Dr. Henry Howard Holmes. Y sí, es una referencia al detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, el detective Sherlock Holmes, el gran personaje. De hecho, si le sonó el nombre por Holmes, sí, es una especie de guiño o una especie de referencia que no sabemos realmente con qué intenciones lo haya hecho, que por esa época comenzaba a ser muy sonado y a obtener gran fama, las historias de Sherlock Holmes. Tras casarse con Myrta, logró estafarle $5,000 a ella y a su familia, falsificando escrituras y otros documentos. En 1887, Henry Howard Holmes obtuvo la titularidad de una farmacia en Englewood, convirtiéndose en amante y hombre de confianza de su dueña, una viuda rica y confiada llamada Melissa Holden. Un día, de repente, él se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció sin dejar rastro. Y él, obviamente, obtuvo su fortuna y su herencia. El sueño de Holmes era construir un hotel y quería aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Chicago de 1893 para invertir todo el dinero estafado en la compra de un solar que estaba junto a la farmacia de la difunta señora Holden. De este modo, la inauguración coincidiría con la visita de miles de turistas, sobre todo mujeres pudientes y solas. Se iniciaron las obras del establecimiento. Un edificio con aspecto medieval y que muchos dijeron parecía una fortaleza tenebrosa. La construcción del castillo, el Hotel Castillo, comenzó en 1887 y por ese tiempo Holmes tenía dinero y libertad de ir a donde él quisiera. Y por esos mismos años, en 1888, ya que el destripador cometía fechorías y sus crímenes en Londres. Para construir su castillo, el Holmes Castle, Holmes recurrió a varias empresas, a las que nunca les pagaba y les interrumpía pronto sus obras. De esta manera, él era el único en conocer en detalle un edificio cuyo extraño aspecto habría podido suscitar la curiosidad de cualquiera. Se estaba preparando la exposición de 1893, que debía atraer a Chicago una cantidad considerable de gente, incluyendo mujeres guapas, ricas y solas. El diseño del hotel fue creado por el mismísimo Dr. Holmes. Cada una de las habitaciones estaba provista con trampas y puertas secretas, y puertas correderas que daban a un laberinto de pasillos secretos, desde los cuales, por unas ventanillas disimuladas en las paredes, el Dr. Holmes podía observar a escondidas a sus clientes. Con abrir simplemente unos grifos, podía asfixiar con gas a los ocupantes de algunas de las habitaciones. Y un montacargas y 2 toboganes servían para hacer bajar los cadáveres a unas bodegas donde, según los casos, eran quemados, disueltos en ácido, disueltos en una cubeta de ácido sulfúrico o reducidos a cenizas por incineración, o algunos tenían la desdicha de ser hundidos vivos en una cuba llena de cal. En una habitación llamada el calabozo había instalado instrumentos de tortura. Una de las máquinas llamó especialmente la atención de los periodistas cuando se descubrió, pues era una máquina
que según el mismo Holmes, según la descripción de la máquina y todo, estaba diseñada especialmente para eliminar a las personas de la risa. Era una máquina autómata que permitía hacerle cosquillas a las víctimas en la planta de los pies hasta literalmente de la risa. El Holmes Castle fue terminado en 1892 y la Exposición Colombina de Chicago abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893. Durante los 6 meses que duró la fábrica de del Dr. Holmes, nunca se desocupó y el verdugo escogía con cuidado a sus víctimas. Escogía a sus clientas con precaución. Tenían que ser mujeres ricas, jóvenes, guapas y estar solas. Y para evitar las visitas inoportunas de amigos o familia, su domicilio tenía que estar lo más alejado posible de Chicago. El edificio tenía 3 plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban un aire de normalidad al lugar. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores ya eran otra cosa. Además de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas correderas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había hecho instalar cientos de mirillas en las paredes, desde donde podía observar a escondidas el sufrimiento de sus ocupantes. Para controlar todos sus movimientos, Holmes se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parque del suelo, que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía en todo momento dónde se encontraban cada una de sus potenciales víctimas. Así, sin saberlo, la vida de cada uno de los ocupantes del hotel estaba en las manos de un sádico y perverso asesino. Solo con abrir las espitas de gas podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Otras estancias tenían sopletes ocultos tras unas planchas de hierro en las paredes. Un montacargas y 2 toboganes servían para trasladar los cadáveres hacia la bodega, donde eran disueltos en ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o echados en cubetas con cal. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de acabar con su vida. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hacia un pozo lleno de ácido, o las encadenaba a una prensa rotatoria que poco a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsias sobre cuerpos vivos. Una de sus famosas habitaciones era la llamada El Calabozo. Tras la clausura de la Exposición Universal, los ingresos de Holmes bajaron estrepitosamente. Entonces tuvo la brillante idea de incendiar la parte superior de su propio hotel para así poder cobrar el seguro, que ascendía a $60,000 de la época. Pero para su desgracia fue descubierto y tuvo que huir a Texas, donde continuó con sus estafas hasta que finalmente fue detenido por primera vez. Tras pagar la fianza, Holmes volvió a tramar una nueva estafa. Un hombre llamado Benjamin Pitezel, al que fichó como cómplice, debía contratar un seguro de vida con una compañía de seguros de Filadelfia. Más tarde, Holmes haría creer a la aseguradora que Pitezel había muerto, utilizando para esto un cadáver anónimo, desfigurado por un accidente. Una vez realizado el engaño, la mujer de Pitezel cobraría el seguro y lo dividiría a mitades con Holmes. Pero Holmes lo quería todo para él, así que decidió hacer otra cosa: eliminar de verdad a su cómplice para así poder cobrar todo el dinero para él solo. Y lo hizo, y semanas más tarde también se deshizo de su esposa y sus hijos. Un antiguo compañero de celda llamado Marion Hedgepeth lo denunció a la policía por otro desfalco a una compañía de seguros. Holmes le debía $500, pero como sabía que nunca los iba a cobrar, que Holmes nunca le iba a pagar, decidió traicionarlo.
Cuando las autoridades empezaron a investigar, se dieron cuenta de que Holmes no solamente había cambiado de identidad, sino que también había cometido infinidad de fraudes y asesinatos. Estos empezaron a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de personas desaparecidas que hubo en Chicago durante la época en que el Hotel de los Horrores estuvo activo. Y los investigadores se quedaron horrorizados al ver el gran número de restos humanos que se encontraban en su interior. La policía contabilizó un total de 200 personas en el interior del hotel, mientras que Holmes solo reconoció 27 de ellas, durante los interrogatorios a los que fue sometido. El juicio de Holmes, en octubre de 1895, duró solamente 6 días. El acusado rehusó ser defendido por un abogado y pidió ser su propia defensa. Pero su testimonio, alegatos y artimañas no le sirvieron de nada, pues el 7 de mayo de 1896 fue condenado a la horca. Instantes antes de su ejecución, Holmes se mofó de todos los ahí presentes, diciendo las siguientes palabras: «Nací con el diablo junto a mi cama, y siempre estuvo conmigo». Su muerte fue lenta y agónica, tras ser colgado durante más de 15 minutos con una cuerda. Para evitar la mutilación post-mortem o que su cuerpo fuera robado o saqueado, Holmes solicitó ser enterrado en un ataúd lleno de cemento. Aún así, la muerte del primer asesino en serie de los Estados Unidos no está exenta de leyenda. Antes de morir, Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos que se cruzaron en su camino en vida. Aunque investigaciones recientes sugieren que el criminal pudo, con ayuda de un cómplice, haber escapado a Paraguay y morir muchos años después bajo una falsa identidad, la leyenda de la maldición de Holmes se vio alimentada 2 semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas que se suscitaron, como la de uno de los testigos claves que cayó enfermo de una septicemia, muriendo al poco tiempo después. Otros testigos enfermaron y murieron pocos días más tarde. E incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encerrado decidió desvivirse. E incluso una de las oficinas que fue la encargada de investigar para la aseguradora a la que Holmes había estafado se incendió por completo inexplicablemente. Y hasta aquí la historia del primer asesino en serie de los Estados Unidos y el Hotel del Horror. Pero ahora les contaré una investigación en base a las últimas investigaciones que ha habido sobre el caso y la nueva información que ha salido a la luz. ¿Recuerdan que les comenté que durante la época en que Jack el Destripador cometía sus fechorías en Londres, fue la misma época en que el Dr. Holmes gozaba de gran auge económico gracias a sus estafas y comenzaba la construcción de su hotel? Bueno, en esa época Holmes gozaba de gran auge económico y de gran libertad para moverse a donde él quisiera. Además, no olvidemos que fue por esas fechas cuando él adopta el alias del Dr. Henry Howard Holmes, inspirándose en la reciente publicación y gran auge que tuvo las historias del detective Sherlock Holmes, creadas por el señor Sir Arthur Conan Doyle. Ahora, si recordamos las historias del detective Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, podemos ver que los crímenes que él investiga tienen muchas similitudes con los cometidos por Jack el Destripador. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? Incluso mucha gente dice que Sir Arthur Conan Doyle se basó en las noticias de Jack el Destripador para su personaje. Además, no olvidemos que se dice que el detective ficticio creado por Sir Arthur Conan Doyle investiga crímenes muy similares a los cometidos por Jack el Destripador. Incluso muchas personas aseguran que Sir Arthur Conan Doyle se basó en los crímenes de Jack el Destripador para inspirar los crímenes que investigaba el detective Sherlock Holmes. Pero ¿cómo puede ser esto posible si Jack el Destripador comenzó a operar un año después de que el primer libro de Sherlock Holmes fuera publicado, cuyo nombre fue Estudio en Rojo? Ya que Estudio en Rojo fue publicado en 1887 y Jack el Destripador comenzó a operar hasta el verano de 1888. Y sea como sea, el Dr. Holmes ya era rico y adinerado y gozaba de libertad desde antes de 1887.
Así que él pudo incluso basarse en el primer libro de Sherlock Holmes para inspirarse a cometer las fechorías que cometió en Londres. Bueno, esto es una deducción en base a artículos que leí y a la investigación que realicé para lograr este video. Y ya está. Pero a mí se me ocurrió una pequeña teoría en base a esa investigación. Desconozco si soy el primero en hablar de esto. No he visto yo videos o documentos sobre esto. Pero pues si no fuera así, no hay problema. Yo supongo que a alguien más también se le pudo ocurrir. Bueno, ya que en esta época Holmes ganaba dinero, ya era una persona bastante acomodada económicamente gracias a las múltiples estafas que realizó y a su trabajo como médico. Y aparte gozaba de anonimato y libertad, pues todavía no había sido aprisionado, que fue la época en la que vivió en Chicago. Además, recordemos que por esa época también fue cuando fue publicado Estudio en Rojo, la primera aparición de Sherlock Holmes, creada por Sir Arthur Conan Doyle, y en la cual se dice que el doctor se basó para hacer su seudónimo como el doctor Henry Howard Holmes. Recordemos, el doctor Henry Howard Holmes era libre y adinerado desde 1887 o antes, y estaba en el anonimato, puesto que nadie había descubierto todavía sus crímenes, y apenas comenzaba la construcción de su Hotel del Terror. Así que mi hipótesis es que tal vez él incluso se pudo basar en las historias de Sherlock Holmes para inspirar sus futuros crímenes en Londres, incluso algunos de sus futuros crímenes que cometió antes de ser atrapado. Y que ahora sí, después de conocer los crímenes de Jack el Destripador, el señor Sir Arthur Conan Doyle basó sus siguientes libros un poco en lo que Jack el Destripador hizo en Londres. Ya que en 1890 se publicó un libro llamado El signo de los cuatro. En este libro, Sherlock Holmes investiga un caso de asesinato, el cual se asemeja demasiado a los crímenes cometidos por Jack el Destripador. Y de esta forma sí coincidirían totalmente las fechas, ya que la fecha en la que adoptó el doctor su nuevo nombre como Henry Howard Holmes fue durante la época en que estuvo en Chicago, entre 1885 y 1887, que coincidiría con la fecha en que se publicó la primera entrega de Sherlock Holmes, llamada Estudio en Rojo, la cual fue muy popular en esa zona y en esa época. Así que podríamos decir que si adoptó su seudónimo en 1887, se pudo haber inspirado totalmente en Sherlock Holmes. Se podría decir que se basó en Sherlock Holmes también para cometer sus crímenes en Londres o para inspirar su modus operandi que tuvo en Londres. Y estas fechas coinciden también totalmente con la época en la que él gozó de gran auge económico y que tenía también anonimato, pues todavía no se sabían los crímenes que había cometido y no estaba bajo investigación. Tenía total libertad y tenía mucho dinero gracias a sus estafas. Además, una gran coartada que era que estaba construyendo su hotel y pudo haber hecho viajes de negocios o con cualquier pretexto sin que nadie lo sospechara. Ya que fue entre 1887 y 1892 la época en la que estuvo en construcción su hotel, ya que en 1892 fue concluida la obra y comenzaría sus asesinatos en el Hotel del Terror. Por tanto, no es descabellado pensar que pudo darse una escapada a Londres a finales de 1887 o principios de 1888 y estar allá un tiempo y comenzar sus asesinatos en el verano de 1888, que fue la fecha en la que Jack el Destripador estuvo activo en Londres. Esta información le daría un giro total a la historia y a lo que sabemos sobre estos dos terroríficos asesinos en serie. Aún no he visto en ningún lado que sugieran lo que yo sugerí, que Jack el Destripador se pudo basar en los libros de Sherlock Holmes para inspirar sus asesinatos, pero sí me basé en una investigación que se realizó, quienes fueron los primeros en proponer que Jack el Destripador pudo ser realmente Henry Howard Holmes. Incluso para muchos investigadores modernos, la figura de Henry Howard Holmes se parece mucho a la de Jack el Destripador. Jeff Mudgett, de hecho tataranieto del Dr. Henry Howard Holmes, así lo asegura. Su afirmación se basa en una investigación que llevó a cabo
Su afirmación se basa en una investigación que llevó a cabo junto a la exanalista del FBI, Amaryllis Fox. Según dicha investigación, de hecho ambos personajes serían el mismo hombre. Su afirmación se basa en los diarios personales que Mudgett heredó del mismísimo Dr. Holmes. Unos textos en los que al parecer el asesino detalla su participación en varios crímenes en Londres, especialmente en el asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. La investigación sugiere que el médico habría viajado hasta Reino Unido, un dato hasta ahora desconocido y que podría cambiar todo lo que sabemos sobre estos dos terroríficos asesinos en serie.